Hola, 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 muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión os voy a mostrar cómo voy a hacer una batería 12S5P. En muchas ocasiones la gente tiene baterías 10S3P en los patinetes y buscan un plus adicional de velocidad, de voltaje. Entonces lo que hacen es ponerle, digamos, una 2S en serie. Pero sinceramente lo mejor y lo bien hecho, siempre lo he dicho, es hacer una batería desde cero, ¿vale? Para poderlo poner un BMS en condiciones. Vale, pues bueno, yo ya aquí ya le he estado poniendo estos es como la cinta aislante de cebada, ¿vale? Y se pone solamente en los positivos. ¿Por qué se pone en el positivo? Pues para que no hagas un posible contacto el positivo con el negativo, porque el positivo es solamente el tetón este y el negativo es el resto de la pila, ¿vale? El resto de la pila, desde aquí hasta abajo. Bueno, yo ya los he puesto en paquetes de 15, ¿vale? Y ya veis lo que he puesto, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo, negativo. Vale, me marca con cinta cuál va a ser el negativo general, el que luego le voy a tener que sacar el cable al BMS. Ya veis que le he echado aquí un poquito de silicona caliente, es mayormente para que no se me muevan a la hora de soldar, ¿vale? Son pilas, ya veis, 18650 de 3000 miliamperios cada una y con una tasa de descarga de 20 amperios. Entonces, mirad, ya tengo aquí los paquetitos preparados y estamos hablando en un total de 60 celdas 18650. Bien, aquí tengo ya cortados lo que es la tira de níquel, ya lo veis, y sería cuestión ya de empezar a colocar. Ya les he estado preparando. Siempre voy a dejar un rabillito aquí, veis, el B1, para luego poner y soldar aquí el control del BMS, de carga y de descarga de las series. Vamos a ponerlo siempre y procurarlo ponerlo siempre en los negativos, porque si nosotros ponemos el control de carga en el positivo, podríamos llegar a hacer un corto sobre la misma pila. Quiere decir que estamos juntando el positivo de la pila con el negativo en este caso, porque si yo lo pongo así, difícilmente voy a hacer un corto en la misma pila, porque tenemos negativo y negativo. Vale. Bueno, pues ahora sería cuestión de empezar ya a soldar. Chicos, poneos gafas, muy importante, que solamente tenemos dos ojos y las gafas son muy recomendables. Pues nada, creo que tenemos ya el juguetito. Lo tenemos puesto en automático con una potencia de 60 y vamos a empezar a probar a ver qué tal se ve. Yo creo que lo veis bien todos y allá voy. Vamos a primero a marcarle que no se nos mueva. Ahí está, un poquito más de potencia. ¿Habéis visto cómo ha hecho, no? Mirad. Un poquito más de potencia no le va a venir nada mal. Entonces, si lo tenemos en 60, vamos a ver, 61, vamos a ponerlo a 70, 75, venga, vale, 75, vamos a darle ahora mismo a otra pila. Voy a acercar un poquito más, a ver si puedo acercarlo, ahí, perfecto, buah, venga. A ver, que me gusta que veáis cómo suelda este aparato. Bueno, este y todos, claro. Ahí, ahora sí, Eso es, que salgan chispas, chicos, no tengáis miedo. Ahí. Ahí. Este ha hecho falso, Ahí.
Ya digo que hay que apretar, pero muy suave, no hace falta apretar fuerte, fuerte. Vale, vamos a darle a la primera pilita. Ahí. Os enseño, os acerco la imagen de cómo se va quedando. Yo creo que bastante bien, ¿eh? Bueno, pues así se trata de hacerlo todo. De ir soldando por aquí, le daríamos la vuelta al paquete y tendríamos que poner la segunda pieza ahí. Mirad. Ahí. Tenéis que tener cuidado de que no se os escape la tira y os pegue la tira con este negativo, porque haría un corto y os ibais a enterar muy rápido, ¿vale? Bueno, voy a ir soldando estas tiras de níquel en todos los paquetes y os enseño cómo me va quedando y cómo voy uniendo los paquetes. Bueno, mirad cómo voy, chavalotes. Mirad que ya he soldado prácticamente todas las celdas, las 60 celdas. Ya veis aquí, tenemos el negativo. Aquí tengo que soldar una tira de aquí a aquí, que es donde va a ir el negativo. Vale, ya he subido esta torre para arriba, porque yo lo que necesito es que sea a lo largo en vez de a lo ancho, y con este tipo de forma. Mirad, papel de cebada. Muy bueno el papel de cebada. Ya os lo voy a mostrar porque es muy bueno, ¿vale? Bueno, yo le voy a coger aquí y le voy a pegar tal que aquí, así. Ahí. Le vamos a poner ahí. Y ahora os voy a explicar el porqué de ponerlo así. Porque el papel de cebada es súper duro de atravesar, ¿vale? Yo cojo un destornillador con el papel y si le intento dar, a ver si lo podemos ver aquí, fijaros. Con un destornillador le intento pasar y es duro, ¿eh? Le cuesta pasar, ¿eh? O sea, he pasado, pero claro, a lo bárbaro, ¿sabéis, no? Con un destornillador que parece que es una cuchilla. En fin. Bueno, ¿para qué pongo el papel de cebada aquí? Pues para poder doblar el paquete de pilas que tengo, ¿vale? Y ponerlo como este otro. Entonces, ahí. Le voy a doblar. Estoy viendo que igual tengo que cortarle un poquito más. Un pelín más sí que lo tengo que cortar. Ahí. Entonces no pasa nada. Si estás a tiempo de rectificar, estás a tiempo. Entonces le cortamos un pelín aquí. Mirad. Un pelín de nada, ¿eh? Es un pelín porque luego viene bien, si no se dobla y nos va a molestar. Vale. Le volvemos a pegar en su sitio. Ahí y ahí. Ahora sí. Ahí me gusta más. Siempre, chicos, las cosas hay que hacerlas con calma y hacerlas bien, ¿vale? Como si fuese para vosotros. Siempre os lo digo. Si no, mejor que no lo hagáis. Vale, mirad. Cogemos, le giramos y ahora ya le voy a ir aplastando poco a poco. Ahora que veis aquí que queda un poquito, pues le voy aplastando para que me coja la forma deseada. A ver, por este otro lado. Ahí, ¿eh? Siempre va a quedar un pliegue, pero bueno, oye, por algún lado tiene que pasar la corriente, ¿no es así, chicos? Pues bueno, mirad qué paquetito más majo. Pero aún así, fijaros, tenemos el positivo aquí y el negativo aquí. Juntitos, ¿eh? Mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a encender el tester y vamos a ver qué es lo que tenemos entre estos dos polos.
43 voltajes. Me ca. Como pega aquí y aquí un chispacito, guay, ¿verdad? Bueno, lo dicho, mirad, como todavía esta forma no es la que yo estoy buscando, yo la forma que busco es la siguiente, toda la batería alargada. Entonces, le voy a dar la vuelta a todo el paquete, ¿vale? Con mucho cuidadito. Hay que manejar esto. Poneros guantes, cosa que yo no hago. Ya algún día ya mirad, fijaros aquí. Ya me he quemado antes, pero bueno, oye. Mirad, ahí. Entonces ahora voy a coger otra cinta de cebada que tengo ya cortadita y la vamos a poner aquí encima. Fijaros, ahí. Venga. Ahora mismo, sin parar el vídeo, para que podáis ver cómo se pone la cinta de cebada. Es muy importante ponerla, Entonces, la voy a poner tal que aquí así. Mirad, ahí. Vale. Le pegamos bien. Y ahora, a ver si puedo alejar la cámara un poco, porque... No, acercar no, alejar. Vale, pues bueno, es que ahora ya viene cuando cogemos y lo voy a hacer primero en plan torre, ¿vale? O mejor, voy a hacerlo a lo alargado. Sí, a lo alargado. Venga, vamos. Fijaros, fijaros, fijaros. Qué pasada. Ahí lo tenéis. El paquetón de baterías 12S 5P. ¿Vale? ¿Qué os parece? Está bien, ¿no? El paquete, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya solo me queda fijar un poquito con silicona caliente todas las juntas estas para que no tenga ningún tipo de movimiento y no dé a que las soldaduras que se han quedado por dentro salten, ¿vale? Lo siguiente, fijarla y poner el BMS. BMS, ahora tenemos aquí, por este lado, aquí negativo y por este lado el positivo. Entonces voy a fijarlo todo para que no se me mueva ya mucho las celdas y voy a deciros cómo poner el BMS y dónde ponerlo. Ahora estoy con vosotros. Bueno, chavalotes, mirad lo que tengo ya por aquí. Ya tengo el paquete montado. Tengo puesto cinta Kapton en las juntas, donde he hecho los pliegues, aparte de la cinta Kapton, le he dado cinta de cebada para que las conexiones, las chapas no me hagan falsas conexiones. Le he estado ya poniendo el BMS, aquí lo veis, de un DALI 12S 36 voltios. Vale, le he estado también, fijaros, conectándole por los cables de control del BMS, tanto por este lado como por este otro. En las conexiones le doy un poquito de cinta de cebada y por encima cinta Kapton. Aquí también le voy a hacer lo mismo, le voy a dar cinta, fijaros aquí el negativo, cómo está soldado, las conexiones y demás. Ya he conectado el negativo de la batería, ya os he enseñado aquí, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es conectar el positivo aquí y os lo voy a enseñar cómo lo hago. Como a mí me gusta que haga conexión en varias pilas a la vez, pues lo que voy a hacer ahora, y ya que tengo sitio y espacio, ya que tenemos sitio y espacio, vamos a darle un poquito de estaño al positivo, ¿vale? Mirad. Primero se estaña siempre. Mira, se me está cayendo, ¿sabéis por qué? Porque está cogiendo peso con el estaño y el cable se cae para abajo. Pero bueno, a ver, voy, Mirad. A todo el cable se le da estaño para que a la hora de
juntarlo con la pila sea más fácil y no se nos deshilache, ¿vale? Ahí. Mira cómo se cae. Ahora pesa bastante más. Vale, entonces ahora, a ver, ahí. Vamos a ponerle de otra posición la batería y le voy a dar por el otro lado. Fijaros. Tanto por un lado como el otro. Al ser cables gordos, creo que es un 16 AWG el que le he metido. No, 16 no, un 12. 16 es más fino, ¿eh? Entonces aquí le hacemos lo mismo. Ahí, con calma y despacito. Si tuviese el cable agarrado con algo, mejor, la verdad. Pero bueno, para enseñaros lo que es el sistema, ¿no? Pues yo creo que es más que suficiente. Vale, ahí lo tenéis. Ya habéis visto, ¿no? Cómo queda. Vale. Entonces ahora, como ya tenemos el BMS colocado, le he puesto aquí un poquito de cinta, de silicona caliente y le he pegado tal que así, de esta forma, hacia adentro. Y ahora voy a poner la pila así para arriba, la pila digo. Sí, ya podría ser una pila, la verdad. Suelto la cámara de esta perspectiva y os voy a poner otra perspectiva para que veáis cómo lo suelo hacer. Vale. Vamos a ponernos aquí así. Así. Y así. Vale. Cogemos el estaño. Cogemos el soldador. A ver que no me molesten estos cables para que podáis ver bien cómo se suelda el cable gordo. Ahí, vale. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle estaño entre pila y pila. Siempre se queda puesto, bueno, siempre se suelda muy bien el estaño. Deciros que con la cinta Kapton no va a haber ningún tipo de problema. Entonces, voy a darle estaño aquí, entre pila y pila, ¿veis? Aquí y aquí, ¿vale? Justamente en medio voy a pegarle un pegote de estaño. Ahí, se queda perfecto. Aquí otro pegote. ¿Veis cómo queda, no? Y aquí otro pegote. Vale, ahora cojo el cable que está ya prestañado y empezamos a soldarlo pues desde aquí. Le damos calor primero al estaño de abajo y luego ponemos el soldador encima. Dejamos que se enfríe. Y ahora le damos calor al siguiente. A ver, ahí. Ahí, le ponemos encima del estañador. Que se caliente bien lo de abajo. Ahí. Y ahora ya el último. Le damos calor por ambos lados. Y le ponemos encima el estañador. Vale. Ahí está. Bueno, mirad. Lo voy a poner así para que lo veáis. Mirad. Ya veis cómo queda, ¿no?
Si queréis ahora, es un detallito. Y verás, voy a poner la cámara bien y os enseño. Bueno, mirad cómo se ve. Ahí lo veis, ¿no? Como ha quedado, y ahora lo que le voy a hacer es darle estaño por encima. Calentamos el estaño que le he hecho y esto adquiere totalmente otra forma. Aquí en medio, veis que salta. Digamos que donde está la soldadura por puntos hecha, el estaño no agarra bien. Pero donde no está, ya os digo que agarra perfectamente. Y es donde a mí me interesa darle bien de estaño. Ya veis, ¿no? Le voy a dar incluso estaño por encima del cable. Pues para que los hilos no se deshilachen de ninguna manera. Ahí lo tenéis. Mirad. Ahora aquí también le voy a dar por encima un poquito de estaño. Y aquí, que es donde ya empieza el aislante de color rojo, le voy a dar y le voy a unir bien a la pila ahí abajo. No sé si lo podéis apreciar bien o no. Fijaros, ahí. Aquí le voy a meter bien de estaño para que me haga una especie como de catarata y quede perfectamente soldado. Ahí. Bueno. Lo voy a poner así. Fijaros cómo queda desde arriba visto. Esto ya no lo mueve ni Dios, ¿eh? Y hace una conexión excelente. Vale. Bueno, pues nada. Ahora ya solo nos queda lo último, que es, como os he dicho, darle cinta para fijarla toda. Comprobar siempre los conectores aquí, la corriente, y con el tester aquí, a ver si lo pongo aquí, vamos a ver, vamos a ver si puedo coger y mostraros que en la salida del conector pues ahora mismo no habrá corriente. Mirad, perdón, mirad lo que me pone, que no sé cómo ponerlo, la verdad hoy. 26,94. Vale, 26,94. Ahora le metemos el BMS en los pines de las conexiones y nos tiene que dar ya el voltaje de la suma total de las series. Vale, ahí le he metido ya. Volvemos a poner el tester. Le meto el tester otra vez. Ahí tenéis, 43,65 voltios. La 12S llega hasta 50 voltios y es una excelente batería para los patinetes. Mucha gente lo que hace es añadir una 2S a la 10S poniéndole un BMS de 2S 20 amperios que al final normalmente se suelen quemar. Lo más práctico es hacer esto: un paquete de baterías, un 12S, ya habéis puesto otro lado, es un 12S, 5P, y en esta ocasión es para un patinete Ibarroa TR9 Extreme con suspensión trasera. Y eso es todo, chicos. Si os ha gustado este vídeo, me dejáis un like, hacéis un comentario, suscribíos a mi canal y cualquier cosita os espero en Telegram. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.